Las enfermedades no solo viven en los cuerpos, sino también en la historia. A veces, tras un nombre médico, se esconden preguntas incómodas, descubrimientos olvidados y decisiones éticas que siguen resonando décadas después. Hoy vamos a recorrer la historia de una enfermedad que transformó la reumatología moderna, la llamada granulomatosis de Wegener, un trastorno grave, mortal si no se trata, y que estuvo ligado durante décadas al nombre de un médico cuyo pasado, al final, resultó imposible de ignorar. La historia de la granulomatosis de Wegener inicia en 1931, y de hecho inicia con otra persona, el patólogo Heinz Kingler, quien examina a un paciente de 70 años que parece ser destruido desde dentro. La sinusitis destruye su rostro, la inflamación recorre sus arterias y sus articulaciones, sus riñones fallan, y la fiebre no cede. Kingler realizó diversos estudios buscando un culpable, especialmente infecciones, pero falla. No hay nombre para lo que está viendo. Al final, termina comparando esta condición con otra enfermedad, la periarteritis nodosa, ya que, al igual que esta enfermedad, existe una inflamación muy grave en varias arterias del cuerpo, pero al no ser exactamente la misma condición, decide cambiarle el nombre y ajustarlo por periarteritis nodosa limítrofe, situando a esta nueva vasculitis entre lo conocido y lo desconocido. Años más tarde, en 1932 y 1933, otro par de médicos, Hoffman y Russell, amplían las observaciones de Klinger. En 1936, un joven patólogo, Friedrich Wegener, describe 3 pacientes más con este mismo problema, con la vasculitis misteriosa. Wegener además pone mucho énfasis en los granulomas que destruyen la nariz y la laringe de los pacientes. Un granuloma es una acumulación de células inmunitarias que el cuerpo forma para poder encapsular agentes extraños, infecciones u otras amenazas, en donde algunas veces el tejido que queda en el centro muere. Debido a estos hallazgos, Wegener decide ponerle otro nombre a esta extraña condición, una granulomatosis rinogénica, haciendo hincapié en lo importante que era para él la destrucción en la nariz y en las gargantas de estos pacientes. De esta forma, aunque Wegener no fue el primero en describir esta condición, su nombre comienza a asociarse a la enfermedad. En los años posteriores, las publicaciones sobre esta enfermedad y muchas otras se detienen, pues Europa se consume con la Segunda Guerra Mundial. Wegener, al igual que muchos otros médicos alemanes, desaparecen del radar, y no sería hasta 1950 cuando los estudios sobre las vasculitis se retomarían. En Estados Unidos comienzan a aparecer casos muy parecidos, pero sin un nombre único. Los médicos estadounidenses utilizaban muchísimos nombres para describir estos hallazgos, nombres extraños como lesiones pulmonares por poliarteritis nodosa o granulomas asociados a la arteritis. La comunidad médica sabía que algo raro estaba ocurriendo, que una nueva enfermedad se estaba descubriendo, pero no había consenso sobre ello. En esta década, otro médico prominente, Schrock, describió las características más importantes de la vasculitis de Wegener y de otras, reviviendo el interés por esta rara enfermedad. En 1950, la doctora Sick propuso una clasificación para varias vasculitis, pero la vasculitis limítrofe de Wegener y de Klinger seguía sin encajar en este sistema. Para 1954, la enfermedad ya tenía el nombre con el que sería conocido por décadas, la granulomatosis de Wegener. De hecho, el propio Wegener publicó en 1967 una revisión de la enfermedad que llevaba su nombre, revisión en donde recordaba muchos casos que él mismo había visto y descrito. En 1989, el American College of Chest Physicians lo galardonó con el premio de maestro clínico. Y finalmente, Wegener fallecería tan solo un año después, en el año 1990. Durante décadas, el nombre de Wegener siguió anclado a esta vasculitis, hasta que, en 2006, un estudio desentierra una verdad olvidada. Wegener no solo había sido un patólogo brillante, sino que se supo que tras completar sus estudios en medicina en 1932, se unió a la CCA, o Camisas Pardas, la fuerza de choque militar original del partido nazi. De hecho, cuando Hitler ascendió al poder en 1933, Wegener se unió oficialmente al partido nazi. Esta afiliación le permitió continuar su carrera, ya que poco después asumió una posición académica en el Departamento de Patología de la Universidad de Kiel. Si bien se cuestiona su participación directa en los muchos actos atroces cometidos por los nazis durante este periodo,
Lo cierto es que Wegener estuvo vinculado en más de una ocasión a lugares y personas que perpetraban estos actos. Además de su afiliación al partido nazi, se sabe que su mentor, el Dr. Marin Stimmler, apoyaba abiertamente la purga racial. Y no solo eso, en 1939, Wegener inició su trabajo como patólogo en Lodz, un campo de concentración nazi en Polonia. Para 1944, Wegener tuvo el desfortunio de contraer difteria y tuvo que pausar su trabajo como patólogo en ese lugar. Al recuperarse, trabajó como cirujano de campo, hasta que fue capturado por soldados estadounidenses hacia el final de la guerra. A diferencia de otros de sus colegas, Wegener nunca enfrentó cargos, debido a que no se pudo encontrar evidencia directa de su participación en crímenes de guerra. Por esta razón, pasó un corto periodo como prisionero de guerra y después se dedicó al trabajo agrario, hasta que, en 1964, retomó su carrera como patólogo en Lübeck, Alemania. A pesar de la falta de evidencia en su contra, como patólogo en este lugar, es evidente que Wegener conocía el destino de las personas en el gueto de Lodz y era muy consciente de las consecuencias del régimen nazi. De ahí surgen varias preguntas. ¿Se debe conservar el nombre de Wegener para esta enfermedad? ¿El premio que le otorgó la ACSP debería ser retirado póstumamente? La comunidad médica enfrenta un dilema. ¿Debe una enfermedad llevar el nombre de un médico que participó, aunque sea indirectamente, en uno de los regímenes más atroces del siglo XX? ¿La organización que le otorgó un reconocimiento debería retractarse? En 2007, el presidente de la ACSP, el Dr. Rosen, mencionó que se debatió mucho sobre el premio dado a Wegener. En primer lugar, cuando investigaron el origen de este premio, se dieron cuenta que se otorgó esa única ocasión. Y de hecho es muy posible que colegas de Wegener, conociendo que se aproximaba al final de su vida, decidieran homenajearlo con un premio. En esta misma editorial, el Dr. Rosen dice que al preguntar a algunos miembros involucrados en esta decisión, reconocen que de haber sabido el pasado de Wegener, este premio jamás se le hubiera otorgado, lo que destaca el desconocimiento que se tenía del pasado de Wegener hasta ese momento. Al final, el Dr. Rosen concluye que retirar un premio improvisado 17 años después por acciones que cometió una persona 45 o 50 años antes dignifica el premio más de lo que merece. No consigue mucho más que afirmar que la ACSP condena las acciones de los nazis y de quienes las apoyaron, y eso debería ser bastante obvio y no necesitar una acción simbólica. Lamento profundamente que el colegio concediera, sin saberlo, un premio a un ex-nazi, que seguramente participó de alguna manera en apoyo al Holocausto, y pido disculpas a las familias y recuerdos de sus víctimas. Para 2011, se propone a la comunidad médica retirar los epónimos de varias vasculitis y de otras enfermedades, incluyendo, por supuesto, a la granulomatosis de Wegener, que pasó a tomar el nombre de granulomatosis con poliangeitis o GPA. La medicina tiene ciencia, pero también historias, y los nombres que usamos importan, cuentan quién descubrió qué, pero también nos cuentan qué historias decidimos recordar y cuáles decidimos no repetir. La granulomatosis con poliangeitis sigue siendo una enfermedad grave, pero tratable. Su nombre actual no solo la describe mejor, también nos recuerda que la memoria importa. Nos recuerda que muchos médicos del régimen nazi pasaron desapercibidos y sus identidades siguen en el anonimato, porque al igual que Wegener, decidieron mirar hacia otro lado, guardar silencio. Un cambio de nombre parece un pequeño detalle, pero hace la diferencia.